amigos, amigas de este programa Derecho y Sociedad. De nuevo con ustedes desde la biblioteca del Bufete Jurídico licenciado José Cristino Rodríguez para tratar temas de interés jurídico en general. Saludos, profesor José Cristino Rodríguez. Saludos, colega, hermano, amigo, licenciado Ignacio Márquez. Saludos a mi estimado alumno, colega, promesa del derecho, ¿no es que sí? Así es. Y lo digo así por ser más joven del programa. Licenciado Eduardo Torres. Sí, saludos, profesor. Para mí es realmente un honor compartir con usted y el licenciado Ignacio Antonio Márquez Aracena, como siempre aquí en este programa Derecho y Sociedad, con un tema de derecho, del ámbito del derecho para toda la comunidad jurídica de la provincia de Valverde y el mundo, a través también de las redes, ¿verdad? Para que llegue a todo el público con un tema variado cada semana de importancia para toda la comunidad. Así es, hoy vamos a tratar un tema, como siempre, bastante interesante, sobre todo en la materia procesal civil. Vamos a hablar hoy de las excepciones de incompetencia, profesor. O más bien de la excepción de incompetencia. De la excepción de incompetencia, sí, correcto. Porque las excepciones como tema abarca algo más que la incompetencia. Así es. Pero vamos a tratar hoy exclusivamente sobre la incompetencia, ese tipo de excepción. Que de entrada podemos decirle, este libro es una buena fuente, la ley 834, comentada, concordada, anotada, de el ilustre jurista dominicano y doctrinólogo Napoleón Esteve Lavandier. Ya se lo hemos presentado en otro programa, esta obra, para nosotros una obra de primer orden para la litigación en materia civil, procedimiento civil. Acá el autor analiza los artículos correspondientes a la excepción de incompetencia de la ley 834 del 15 de julio de 1978. Cuando hablamos de la excepción de incompetencia, yo pienso que es importante darle una lectura al artículo 1. Obviamente en el programa no hay tiempo para uno analizar lo que son las opiniones doctrinales, las decisiones jurisprudenciales, tanto de la República Dominicana como del país de origen de nuestra legislación, que es Francia. O sea, no hay ese tiempo, porque es un programa de una hora, tenemos que sintetizar con las ideas principales. Así es. Pero esa fuente sí se la indicamos siempre a los amigos que están ahí con nosotros, que les interesa el tema, de que pueden buscar esa obra, y del artículo 1 hasta el artículo 20, por ahí van a tratar este tema de manera más ampliada, fundado en doctrina y jurisprudencia tanto dominicana como francesa. Así es, y es importante la lectura del artículo 1 de la ley 834 de 1978, porque habla de qué es lo que significa una excepción. Y como hay varias excepciones, nosotros hoy le vamos a dedicar el programa a una de esas varias excepciones, que es la excepción de incompetencia. Entonces, el artículo 1 establece qué es una excepción, para que podamos entender entonces la excepción de incompetencia. Dice ese artículo: constituye una excepción de procedimiento todo medio que tienda, sea a hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido, sea a suspender su curso. Esa es la definición que tiene el artículo 1 de la ley 834 referente a la excepción. Ciertamente, esa es la parte conceptual de las excepciones de procedimiento, y en este programa, vamos a tratar una de estas excepciones. Ya luego del concepto general, entonces se va a tratar lo que es la excepción de incompetencia. Dentro de todo ese concepto que usted acaba de citar, está entonces la excepción de incompetencia, que viene siendo, tiene dos aspectos fundamentales. Cuando vemos ese concepto, se extraen de él dos situaciones de la excepción: sea a declarar el procedimiento irregular o extinguido, o también a suspender el curso de ese procedimiento.
Entonces, la excepción de incompetencia, ¿en cuál entraría entonces de estos conceptos que tiene el mismo artículo? Interrumpir o suspender la instancia. Suspende la instancia. ¿Por qué? Porque hace declinatoria la instancia, entonces se suspende en ese tribunal si es acogida la excepción que usted promueve, y entonces tiene que ser enviada, por eso se llama declinatoria, declinada hacia otro tribunal. Por tanto, en esa jurisdicción se suspende el conocimiento de la instancia para darle continuidad en la jurisdicción, o lo mismo decir, por ante el tribunal que se entiende competente. Eso es porque la excepción, tal como dice el licenciado Torres, tienen dos finalidades, las excepciones del procedimiento: declarar el procedimiento irregular o extinguirlo, y suspender su uso o su curso, perdón. Entonces, en este caso de la excepción de incompetencia, lo que pasa es que a usted lo llaman a conocer un caso por ante un tribunal tal, y usted entiende que ha sido irregularmente apurado ese tribunal, porque bien por un asunto de atribución de la materia, digamos, o por un asunto del territorio, ese tribunal deviene incompetente. Por tanto, entonces está irregularmente apoderado, no puede conocer de este caso. Se plantea entonces una excepción de incompetencia, deviene incompetente y va a ser declinado a la jurisdicción que se entiende competente. Esto es porque cuando usted dice, por ejemplo, que es una excepción declinatoria en cuanto a la incompetencia, porque las excepciones o pueden ser declinatorias, o pueden ser dilatorias, o pueden ser de nulidades. Correcto. En el caso de la incompetencia, entonces es una excepción declinatoria, porque lo que se pretende es que no sea ese mismo tribunal que la conozca por el hecho de ser incompetente, ya sea en razón del territorio o ya sea en razón de la materia. Aunque nos obliga también, salvo el parecer de ustedes, a apuntar por lo menos acá, inicialmente, de que la excepción declinatoria no solo es la incompetencia, No, claro, pues, es una de una, porque la litipendencia y la y la conexidad también son declinatorias. Las de nulidades son otras, nulidades de fondo o de forma de los actos. Así es. Así que vamos a ver esta, y en otro programa nosotros trataremos los otros tipos de excepciones. Exactamente, ya que llegamos a todo un público general, como son estudiantes de Derecho que también que sintonizan para sus tareas este programa, y como explicaba llanamente el profesor, es cuando el medio a usted plantear este tipo de excepción, cuando usted lo llaman a un tribunal y usted entiende como parte demandada que ese no es el tribunal competente. Primero, si usted no, en razón del territorio, por ejemplo la competencia, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal competente es el domicilio del demandado. Entonces, si se apodera en materia de territorio a un tribunal distinto al del domicilio del demandado, entonces esto que estamos tratando, el tema del día de hoy, entonces, cómo usted propulsar en el proceso el incidente tendente a que se apodere el tribunal que realmente es el competente para conocer el caso al cual usted ha sido citado. Ese es el caso de las demandas personales. Personales, porque Sí, si es porque razón de la materia sí, o sí, reales, sí. puede ser por ante el domicilio donde está radicado el inmueble, por ejemplo. Exacto. Y si vamos a hablar de competencia en materia penal, ya es otra cosa. Competencia en materia de tierra es otra cosa. Competencia en la materia laboral es otra cosa. O sea que, pero aquí, tal como dijo el licenciado Ignacio Marcos, vamos a hablar de la competencia en el marco del procedimiento del litigio civil, de la instancia civil, en materia de procedimiento civil, no en las otras materias, para que aquellos que toman apunte entiendan que vamos a circunscribirnos en la materia civil, no en tierra, no en laboral, no en penal, no administrativo. Exactamente. Sino en materia civil, que, como ha apuntado el licenciado Eduardo Torres, en este caso, y cuando alguien va a iniciar una demanda civil, tiene que citar o emplazar por ante el domicilio del demandado. Pero
Si hay alguna dificultad con que la parte demandada entiende que ese no es su domicilio o lo que sea, vamos a ver entonces cómo plantear una excepción de incompetencia para que no sea ese tribunal que conozca ese proceso. Una pregunta que surge del tema, que nos la podemos formular y a la vez responder, no sé, en vista de que se trata en cuanto a la competencia del tribunal, la excepción de incompetencia, si eso no es competente, entonces, ¿en qué momento procesal debe plantearse la excepción de incompetencia? Bueno, la excepción de incompetencia, pero también quería decir algo de que, además de lo que dicen ustedes, pero por ejemplo, hay que hablar de la competencia del mismo tribunal civil o de la jurisdicción civil, pero ya en materia, por ejemplo, de embargo inmobiliario, que es ya una acción real. Sí, porque vamos sobre un inmueble. Entonces, ahí la competencia es sobre la cosa. La competencia es el tribunal de el lugar donde está registrado el inmueble. Y es civil. Entonces, sí. Por eso digo que considero importante establecer esa precisión para que no quede claro. En cuanto a la pregunta que dice Eduardo, vamos a ver el artículo 2, Ignacio. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley 834? Perfecto. Dice el artículo 2 de esta importante ley 834, que dice el profesor que es la Biblia del procedimiento civil. Sí, claro. Las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Se procederá de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo a la excepción sean de orden público. Dice el párrafo de ese artículo: la demanda en comunicación de documentos no constituye una causa de inadmisión de las excepciones. Y el párrafo segundo dice: las disposiciones del primer párrafo no son obstáculos tampoco a la aplicación de los artículos 31, 35 y 40. El asunto es que refiere al momento del procedimiento, del proceso, cuando se van a plantear las excepciones de incompetencia, que dice ese artículo, que deben ser planteadas antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión, y deben ser planteadas de manera concomitante, es decir, todas a un mismo tiempo, todas de manera simultánea. Ahora bien, se han establecido, porque los litigantes que comparten con nosotros esto y los estudiantes de Derecho que están en formación de ser abogados litigantes, mañana irán a litigar en esta materia y en todas las materias, dicen, bueno, las excepciones, tal como dice el artículo 2 en su primer párrafo, deben ser propuestas de manera simultánea, es decir, conjuntamente todas las excepciones que usted vaya a plantear. En el caso de la excepción de incompetencia, cuando antes de usted plantear cualquier defensa al fondo o usted plantear un medio de inadmisión de la demanda. ¿Por qué? Porque si usted promueve una defensa al fondo, ya no tiene razón, no tiene lógica que usted, luego que le plantea asunto de fondo al tribunal, luego usted diga que él es incompetente. Porque se supone que usted la está admitiendo ya. Es como si usted dijera, yo no como helado de coco, pero lo dice después que se comió el primer helado. Pues venga acá, ¿cómo es? Porque usted no come y ya se comió uno. Entonces, el tribunal no es competente, pero usted lo apodera de una conclusión al fondo, porque usted concluyó, o sobre un medio de inadmisión. Ahora, hay cosas que la misma ley, el mismo artículo 2 de la 834 dice: espérense, no quiere decir que lo primero que usted hable, cuando usted sube al lado, se puso su vestido, la toga y su birrete, usted tiene inmediatamente que plantear el asunto de la incompetencia del tribunal. Porque la incompetencia usted puede verla aún de los documentos que se depositen, usted lo examina y usted se va a dar cuenta, pero espérate, que este tribunal, conforme a este documento, vamos a poner un embargo inmobiliario, y usted dice, pero que miren los títulos que están depositando, esto, aquello, este inmueble no está registrado aquí.
Ahora, no es competente la jurisdicción, pero no se plantea excepción de incompetencia. Si no hay No, ya es un incidente de nulidad del proceso, por ser mal perseguido también, pero en cobro de peso, por ejemplo, es que cuando veo aquí la factura, el pagaré, el documento que sustenta el crédito que se persigue, dice, pero es que el domicilio de esta persona ha sido elegido, recuerden que el domicilio y que esa parte hay que puede, abordarla también. sí, el domicilio, la persona puede fijar un domicilio, aunque no sea el propio su residencia, que establece diferencia entre domicilio y residencia. Usted puede residir en una parte y tener domicilio fijado en otra parte. Entonces, dice, pero espérate, que en la comunicación de documentos, cuando veo que depositan el documento base que están pidiendo su ejecución, sobre el cual descansa el derecho del persiguiente, establece el domicilio de mi cliente en otro lugar que donde le notificaron y otro lugar que no es la jurisdicción de este tribunal. Entonces, por tanto, ¿qué se deriva de ahí? Que la comunicación de documentos no se tiene como un factor, una excepción que lleve, lo que quiero decir, un factor que lleve, que acarree la inadmisibilidad de la excepción, cuando se plantea, no, ello no es un óbice, a que luego de comunicar el documento, ordenada la comunicación, ordenada una prórroga, luego entonces usted promueva la excepción. Perfectamente admisible, porque la comunicación de documentos no bloquea, no impide que luego usted promueva la excepción, contrario a los medios de defensa del fondo o los medios de indemnización. Tiene una parte capital lo que usted menciona cuando dice que si tiene que ser en la primera audiencia, no necesariamente, porque lo que viene en el momento procesal de interponer la excepción, en este caso la incompetencia, que es el tema que estamos tratando, si no se ha concluido en la primera audiencia, lo que no se puede plantear un medio de inadmisión o concluir el fondo, entonces de manera posterior hacer la excepción de incompetencia, que es el punto en cuanto al momento procesal para plantear lo que es la excepción de incompetencia. Correcto. Es importante también, antes de pasar a otro tema, porque no estamos en otro tema, es que, por ejemplo, la competencia territorial puede ser acordada entre las partes en otra jurisdicción, en el contrato que sirve de base para esos fines. Por lo tanto, por ejemplo, una casuística, en una ocasión solicitamos una autorización para un embargo conservatorio en virtud de un contrato de préstamo, de un contrato de préstamo. Cuando se lo solicitamos, que es administrativa, los jueces siempre tienen la obligación de revisar si son competentes o no para conocer de los asuntos que se les solicitan. Ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta que en ese contrato de préstamo las partes habían elegido un domicilio en otro pueblo, en otra ciudad. Ni nosotros nos habíamos dado cuenta. Cuando el juez se da cuenta, entonces emitió un auto rechazando la solicitud de autorización para embargo conservatorio en virtud de que no era competente en razón de que las partes habían elegido un domicilio distinto del de ese tribunal. Es correcto, es correcto. Quiero también aclarar, sobre todo para los nobles abogados y para los estudiantes de Derecho, que cuando se dice in limine litis, que lo que significa es antes de toda discusión del fondo, a veces se malentiende y se cree que es lo primero que debe hablarse en la primera audiencia, que usted ni siquiera puede esperar que la otra parte hable, porque antes de decir cualquier otra cosa hay que plantear la excepción de incompetencia. La ley habla de in limine litis, por los textos, la jurisprudencia in limine litis, pero in limine litis, aclarando que quiero dejar bien precisado, no significa que tú no puedes dejar que el otro hable, porque ya habló, ya tú no puedes, o no. Tú no puedes hablar de que en limine litis, si ya tú pediste comunicación de documentos. No, en limine litis lo que significa es antes de usted, no del otro. El otro pudo haber concluido al fondo incluso, pero antes de usted presentar conclusiones al fondo o presentar un medio de inadmisión. Eso es lo que significa in limine litis.
quería dejarlo bien sentado, porque he apreciado esa forma errónea de interpretar el concepto en latín in limine litis, diciendo que lo primero que se puede hablar, que si se dio, no, pero ya concluyó al fondo, ya no, in limine litis es para quien va a promover la excepción, antes de usted concluir al fondo o antes de usted plantear un medio de indemnización. Otras cuestiones no tienen que ver con el asunto de in limine litis. Así es. Sí, porque dejarlo claro, porque usted puede presentar cuantas medidas o solicitar cuantas medidas de instrucción usted considere pertinentes a los fines de los intereses de su representado. Y eso no significa que usted está haciendo defensas al fondo. Exacto. Porque ya eso es otro asunto. Y otra idea que entiendo debemos plantear, nosotros referimos a ella, aunque sea un poco breve, usted dejó caer una idea y yo le quiero dar seguimiento a esa idea, y es que la competencia tiene dos vertientes. Dejar eso también claro, sí, claro, sobre todo para los estudiantes de Derecho y los nobles, colegas, y es la competencia en razón de la materia. En razón de la materia es la ley la que dice qué tribunal es competente para conocer de esta materia. Por ejemplo, estamos hablando de que usted va a perseguir un embargo conservatorio o una hipoteca judicial provisional o un auto que le autorice un embargo retentivo. La competencia la define la ley. En ese sentido, usted va y dice, les voy a decir ahorita que el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil establece la jurisdicción competente por ante el cual hay que emplazar a la otra parte. Usted se va a seguir la materia según lo diga la ley. ¿Por qué? Porque hay cosas, el embargo inmobiliario, por ejemplo, hay un embargo de unos inmuebles que desde el punto de vista de la geopolítica pertenecen a Santiago. En el caso, hablando de Valverde, pertenecen a Santiago. Sin embargo, desde el punto de vista del ordenamiento de los registros de títulos, esos inmuebles están registrados en el registro de títulos de la provincia de Valverde. Oigan eso, geopolíticamente están en territorio de la provincia de Santiago. Sin embargo, se encuentran registrados en el registro de títulos que corresponde a la provincia de Valverde. Entonces, si vamos a perseguir un embargo inmobiliario de esos inmuebles, nos vamos a ir a Santiago, que sería territorialmente competente según el territorio de la provincia, que es lo mismo decir del distrito judicial, sería Santiago. Sin embargo, vamos a tener que venir aquí a Valverde, porque ellos están registrados en el registro de títulos de aquí de Valverde, que es otro distrito judicial distinto. Fíjense ahí cómo se ve como una excepción al problema de la competencia de atribución o en razón de la materia. Pero la competencia en razón de la materia también tiene cierta relatividad, no es un criterio absoluto. El otro criterio que nosotros conocemos es la competencia en razón del territorio. Y ahí también ustedes ya han hablado de que el tribunal y la Constitución dice, a mí debe conocerme los casos un juez natural, preconstituido, que es lo que es un juez natural. Entonces, el Código de Procedimiento Civil y la Ley 834 organizan, muy sobre todo el Código de Procedimiento Civil, organiza la competencia en razón del territorio. Y dice, el tribunal del domicilio del demandado como regla, aunque tiene sus excepciones. Sin embargo, las partes, tanto en una como en otra, pueden atribuir competencia a otra jurisdicción. Solo en materia territorial. Y en materia de atribución, sí, porque por ejemplo tenemos el caso del arbitraje, que lo saca de los tribunales y lo lleva a una
podríamos decir, a una justicia privada y ya define la incompetencia del tribunal. Exacto. Porque, por ejemplo, en cuanto a competencia de atribución, un juez puede declarar su competencia de oficio incluso. Puede el mismo juez, sin que la parte se lo pida, Su incompetencia. Sí, claro. No así en materia territorial. Tiene que ser invocada por las partes. Materia por el orden territorial público que él atribuye a lo de la como te dice, pero por el asunto de la jurisdicción arbitral, que las partes pueden atribuir competencia a un arbitraje tal, de tal lugar, sí, incluso internacional, por eso también es relativa. Y en el caso territorial, más relativa aún, porque las partes pueden fijar domicilio donde ellos consideren. Y conferir competencia a un tribunal de un territorio distinto al donde ellos viven. sí. Es el caso, por ejemplo, de los divorcios por mutuo consentimiento. Las partes viven en Higüey, los esposos, pero ellos deciden atribuir competencia para conocer de su divorcio al Tribunal de Primera Instancia de Distrito Judicial de Dajabón. En dos extremos, ¿no? Es decir, Sí, desde el totalmente. punto de vista territorial, pero tienen esa facultad. Y el Tribunal de Primera Instancia de Dajabón no puede pronunciar su incompetencia porque ellos residen en Higüey. Exacto. Ahí hay dos puntitos solamente a tomar en cuenta. Uno es que esos son aspectos personales, es en materia personal. Sí. Y otro es en materia totalmente civil. Ahora, la pregunta que yo haría respecto a lo arbitral, si es materia civil o materia comercial, que tiene otro tratamiento. En ambos casos, el arbitraje, tanto en la ley nuestra, la 489, el año no recuerdo, como en el Código de Comercio, el arbitraje, la cláusula arbitral es permitida en todos los contratos, sean civiles o comerciales. Ya. Y entonces, eso es lo que se quiere, desjudicializar el proceso y llevarlo a una justicia Más rápido. más rápida, más expedita, más especializada, porque son sus árbitros, y hasta, si se puede decir, mucho más confiable para ellos. Pero y entonces la el celeridad asunto también, Sí. una característica del proceso arbitral, la celeridad de los la celeridad, claro. Yo diría entonces que hay una situación que habría que, sé yo, a tocarla aunque sea someramente, y es el carácter de orden público que no admite convenciones entre particulares. Entonces, en este caso, la regla de las competencias en materia de arbitraje sería entonces una excepción a esas reglas. Sí, pero por eso estamos diciendo que la competencia, tanto en materia de atribución, razón y materia, Sí. o en razón del territorio, razón y los, en ambos casos tiene un carácter relativo. Y relativo porque las partes entonces pueden atribuir competencia a otro tribunal en cuanto al territorio y por vía del arbitraje, que es materia, tanto civil como comercial, a otro tribunal. Perfecto. Bueno, el artículo 3 también. Escúchame, Lazo, aunque siempre se ha dicho que la atribución en razón de la materia, las partes no pueden renunciar a ella, pero eso es en principio, porque existen excepciones. En cuanto a la competencia Por el territorial, hecho de ser de orden público. sí. En cuanto a la, no, y por el hecho del artículo 6 del Código Civil, que dice que los asuntos de orden público o de la buena costumbre que No atañen pueden a ser los derogadas por o convenciones convenciones particulares, pero ahí hace una excepción en respecto a lo arbitral. a la cláusula arbitral. Exacto. Y en lo territorial no hay duda que eso es relativo, porque las partes pueden Perfectamente. convenir y atribuirle competencia territorial a cualquier tribunal del país, Perfecto. en cierta materia. Correcto. Quiero referirme al artículo 3 de esta ley porque se vincula de manera directa con el tema que estamos tratando en el día de hoy. Por ejemplo, dice el artículo 3, si se pretende que la jurisdicción apoderada es incompetente, la parte que promueva esta excepción debe, a pena de inadmisibilidad, motivarla y hacer conocer en todos los casos ante cuál jurisdicción ella demanda que sea llevado. Es un requisito fundamental y elemental al momento de proponer la excepción de incompetencia, es además de motivar, un Sí. asunto constitucional de motivar cualquier tipo de actuación o solicitud, pero
En este caso se trata de informar en la misma solicitud cuál es el tribunal que usted entiende que es competente para conocer la acción que usted está promoviendo la incompetencia. Es una parte a fin de inadmisión. Si usted plantea que el tribunal al cual usted se le invitó a comparecer no es el competente y en su solicitud usted no establece cuál es el tribunal competente, entonces es inadmisible esa proposición. Esa excepción que usted plantea es inadmisible porque es obligatoria, tal como establece la disposición que usted lee, que debe plantearse y establecerse a su entender cuál es la jurisdicción entonces competente. 3 condiciones fundamentales. Sí, Esa que dice el licenciado Torres, para que la excepción sea acogida y no sea declarada inadmisible. por eso es que el otro abogado tiene que estar muy pendiente. Sí, usted tiene que pensar. Y la excepción de incompetencia no es algo que le surge a usted cuando usted está en el debate, en el claro. Eso no es verdad. Usted va preparado a promover su excepción de incompetencia y usted, por tanto, ha tenido tiempo en su consultorio, en su biblioteca, para usted hacer su escrito e ir y dejarla caer en el tribunal en el momento oportuno. Por eso la ley, ese artículo 3 de la 834, que usted bien tiene a razonar, le tiene 3 condiciones. La que dice el licenciado Torres, la motivación. Muy importante. Usted tiene que motivar por cuáles razones, ya por lo que dijimos ahorita, de las relatividades, de la razón de la materia, la razón del territorio, del arbitraje, etcétera, etcétera. Usted tiene que motivar. Justificar por qué usted entiende que ese tribunal no debe seguir conociendo ese. ¿Cuáles son los argumentos que avalan que usted diga, yo no podía ir más lado, declárese incompetente y ya, y me cruzo de brazos? Entonces, bueno, usted no ha explicado nada. Usted tiene que motivarme eso. ¿Cuáles son los argumentos por los que usted entiende que yo, o que este tribunal que presido, deviene en incompetente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Sobre qué usted deja descansar ese impedimento? Entonces, una de las condiciones, los requisitos, es la motivación. Otro es que, como también apuntó Eduardo, muy sabiamente, está bien, ya las motivaciones parece que son bien, pero dígame usted entonces cuál es el tribunal que usted quiere que envíen esto, dónde usted entiende que debe ir, porque hay que conocerlo. Sí, alguien tiene que conocer. No me diga que usted es incompetente, no conozca esto, y ya, y entonces, no lo conozca. No, pero espérese, no podemos dejar la acción judicial en curso, en un limbo, en una especie de inercia, estatizada o frisada, podría ser el término. No, motíveme y dígame, ¿ante qué jurisdicción o ante qué tribunal usted pretende que sea enviado a conocerse este asunto? Y lo otro es, ya lo que hablamos hace un rato, el momento en que debe ser presentada esa excepción o ese pedimento de incompetencia. Repitiendo rápidamente, ya dijimos que era antes de usted hacer valer conclusiones al fondo o de promover un medio de misión. Esos 3 requisitos son esenciales, son fundamentales para usted ser exitoso promoviendo una excepción de incompetencia. Yo, juez, usted viene y se me para ahí, marcado, usted es incompetente, yo solicito, oiga, rechazado, porque usted no ha llenado los requisitos esenciales. Entonces, cabría en este momento, ¿verdad? Yo diría una casuística ilustrativa del tema que estamos planteando, y pienso que puede ayudar bastante al entendimiento e incluso a utilizarlo como práctica ante una situación similar que se presente. Ocurre una actuación de una institución pública, del Estado. Entonces, esa institución del Estado se entiende que ha actuado erróneamente, contraria a la ley. Y la misma institución del Estado pretende anular su propia actuación y demanda al beneficiario de la actuación ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial ante cual pertenezca esa institución del Estado. Una demanda civil, que se llama nulidad de contrato, por decir algo. Está bien, entonces la parte demandada podría proponer una excepción de incompetencia ante esa
ante ese tribunal civil, tomando en cuenta que se trata de una acto actuación de la administrativo. administración pública? No sé el parecer de Eduardo, me gustaría escuchar a Eduardo. Porque, ¿por qué? Bueno, No, pues básicamente se trata de la jurisdicción, dependiendo la atribución. Si se trata de un asunto contencioso administrativo, yo entiendo que se podría para apoderar la jurisdicción contenciosa administrativa por ser el Estado que está involucrado, sería mi opinión, dentro de las partes contratantes. Se podría, en la parte demandada, el Estado está demandando, entonces la parte demandada podría proponer la excepción de incompetencia para que se apodere la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo la situación de que en caso donde no esté la jurisdicción contenciosa, la Cámara Civil también conoce cuando no hay un tribunal competente, dependiendo si no está en ese aspecto también. sería un asunto más bien ahí del procedimiento. Exacto. Pero mi parecer es que teniendo nosotros un ordenamiento judicial administrativo, o sea, hay una justicia administrativa que al desembocar finalmente en la Suprema, allá aún hay una sala. Pero olvidándonos del último eslabón del proceso, que es la Suprema, nosotros tenemos aunque todavía no está del todo ensamblado en el país, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque apenas tenemos un solo tribunal a nivel nacional, no tenemos todavía funcionando los tribunales de primer grado administrativo, entiendo yo que en el país todavía no lo tenemos. Bueno, salvo el traspaso de competencia que la Cámara Civil entonces, exacto, entonces, sí pueden conocer. frente a ese vacío, algunos asuntos, no todos, No, algunos asuntos sí. de carácter administrativo le ha sido otorgado la competencia Exacto. a los tribunales de primera En virtud de la instancia. ley 13-07. Correcto, pero algunos asuntos. No, y también un aspecto importante que usted planteaba que se da en el aspecto comercial y civil, porque en esos asuntos, que es de la competencia del juzgado de primera instancia, la Cámara Civil correspondiente, esa competencia administrativa entonces sería una nulidad del procedimiento, no una competencia del tribunal. Porque Estaríamos ante el mismo tribunal, pero bajo un sería procedimiento entonces errado. no una incompetencia, sino una excepción, una nulidad del procedimiento. Yo comulgo y levanto la mano por esa opción. Sí, O sea, claro. yo diría yo, eso está sujeto a estudio, incluso a interpretación para quien quiera plantearla. Yo me inclino más que por una excepción de incompetencia, porque es el mismo juez que lo va a conocer, por una nulidad del acto. O sea, por mal perseguido el procedimiento y que se anule el acto introductivo, por entender que la jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa, que la va a conocer el mismo juez, pero en otra jurisdicción, ya no con la ropa del juez de la Cámara Civil, sino de lo contencioso administrativo. Por eso planteaba el ejemplo de lo que sucede en materia comercial, que sería también la medida solicitada. El profesor podría arrojarnos más luz en ese sentido. Cuando se apodera la instancia civil de un asunto comercial o lo comercial de un asunto civil, lo que se declara la nulidad del procedimiento, porque el juez es el mismo apoderado de lo civil y comercial, pero hay un procedimiento distinto en ambas materias. Correcto, a eso no hay que agregarle. La importancia del tema es, por ejemplo, para plantear la excepción de incompetencia, hay que analizar bien las circunstancias que rodean al expediente, porque hay situaciones que no es la incompetencia, sino la nulidad. Que se da esa situación también, una casuística a propósito de ese tema en cuanto al procedimiento administrativo y civil, y ese donde funciona, en virtud de la ley 5000 en Santiago, creo que en Puerto Plata y en el Distrito Nacional, cuando el juzgado está dividido en salas, por ejemplo. La Vega también. Sí, hay varios. Donde está dividido en salas, en virtud de esta ley, si se apodera a una sala distinta, si se puede plantear entonces una excepción de incompetencia por una situación de que se apodere una sala de No, en ese caso no, pero lo que tú planteabas ahorita, también hizo referencia Ignacio, es a los asuntos tanto administrativos como lo comercial, por aquello de que en Francia, por ejemplo, tenemos la jurisdicción administrativa y en otros países claramente establecida con un ordenamiento. Nosotros aquí por un problema dicen que de recursos, económicos, no tenemos esa jurisdicción completa. En todos los pueblos que hay un tribunal para los contenciosos administrativos de primer grado, no existe, y que existan, como existen las cortes, los tribunales de segundo grado. Por eso en primer grado, si mal se persigue un asunto de los contenciosos administrativos que se pueda conocer en primer grado, mediante el procedimiento civil, habría que invocar una excepción de procedimiento, que es lo mismo que Ignacio decía,
la excepción de nulidad del acto por mal perseguido. Exacto. Lo propio en materia comercial, porque en Francia tienen los tribunales de comercio. Nosotros en el país no existe, ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia, no existe tribunal de comercio. Existe la Cámara Civil y Comercial, en el mejor de los casos. Así que entonces igual, o sea, nosotros seguimos el ritmo de ellos, de los franceses que sí. No, los franceses tienen los tribunales de comercio. Ah, bueno, aparte, ok. Aquí nosotros no lo tenemos. Ya, ok. Nosotros tenemos el tribunal civil y el de comercio. Pero sí tenemos, igual que los franceses, dos procedimientos distintos. Uno es el procedimiento comercial Que y tiene- otro es el procedimiento civil. Entonces, cuando usted incoa una acción al amparo, una acción comercial, netamente, al amparo del procedimiento civil, le va a ocurrir lo mismo que estamos hablando ahora, no una excepción una excepción de incompetencia, porque ante qué otro tribunal usted va a indicar que sea llevado a conocerse el asunto. Ante ese mismo tribunal, pues la excepción ahí es de procedimiento, porque está mal perseguido. El procedimiento debe ser el comercial y no el civil. Entonces le declaran nulo el procedimiento y le invitan a encaminar su acción, si hay tiempo a ella, por ante el procedimiento comercial. Exactamente. Un asunto también importante es si el asunto de precisar el tribunal que debe conocerlo. Usted no puede decir, como muchas veces ya una mecánica, una técnica, de manera principal que sea ante el tribunal tal de distrito judicial tal, y de manera subsidiaria que sea enviado por si me rechazan ese. No. O sea, yo planteando una excepción de incompetencia Sí. ante la Cámara Y Civil, promover podría varios promover tribunales donde puede de ser que, enviado. O sea, como hemos establecido recientemente como una de las condiciones principales, indicar cuál tribunal. O sea, yo no puedo entonces decir que el tribunal competente es la jurisdicción, el Distrito Judicial de Puerto Plata, y que en caso de que no sea ese Distrito Judicial, que sea el de San Pedro. por ejemplo. No. Usted tiene que precisar cuál es el que usted entiende competente. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia ha dejado claramente establecido que cuando se pronuncia la competencia, ella tiene un carácter imperativo, tanto para las partes como para el tribunal de envío. Entonces, una vez... Y eso, un criterio tanto de acá, pero originario de Francia. O sea, traduciendo lo que usted dice, Sí. entonces, ¿qué sucede cuando se plantea la excepción de incompetencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Valverde y se acoge la excepción de incompetencia y lo envía a Santiago? ¿Podría esa parte entonces proponer allá también una excepción de incompetencia? No. La excepción de incompetencia se promueve en un solo lugar. ¿Por qué? Porque usted fue que me dijo que era Santiago. Entonces, por eso te digo, desde Francia y nosotros, el carácter imperativo de la declinatoria, que es la consecuencia del pronunciamiento de incompetencia hacia la otra jurisdicción, se impone a las partes y se impone a la jurisdicción donde ha sido declinado. Entonces El sería juez una, debe conocerla obligatoriamente. sería una excepción entonces a ese juez de declarar de oficio la incompetencia, su incompetencia entonces. Ya cuando se le apodera de otro tribunal, en principio el juez puede, en alguna, como hablamos, la competencia de atribución, podía declarar de oficio su competencia si era de atribución. Pero ya cuando hay una declinatoria, como se impone al juez, no solamente a las partes, como usted planteaba, sino también al juez, entonces no podría este juez declararse incompetente. No, el juez es el carácter imperativo. Exacto. El carácter imperativo, no tiene la opción. Otra cosa importante es que si usted va a promover los requisitos que no mencionamos ahorita, y es tanto francés como de nosotros, si usted va a promover una excepción de incompetencia en razón de la materia, y usted también entiende que es incompetente en razón de la materia, o sea, del territorio, y usted promovió o planteó y motivó una, y esa, cual que fuese, en razón de la materia o en razón del territorio, cual que sea, y el tribunal les rechazó esa, ya no procede plantear la otra. Por el asunto de carácter de la simultaneidad de la presentación de las excepciones. ¿Qué va a ocurrir entonces? Tú promueves una excepción de incompetencia en razón del territorio. Porque no te diste cuenta que en el acto que sirve de epicentro de la contestación,
ahí el domicilio no era el que tú conoces, ahí había cogido otro domicilio, pero luego tú te das cuenta, pero espérate, que tampoco es razón de la materia de competencia. Too late, muy tarde. Exactamente. Ese otro, muy importante ese punto, Claro, dice el profesor amigo nosotros, claro, importante eso. Por eso usted decía ahorita, eso de las excepciones, sobre todo de la incompetencia, no es un asunto que usted lo descubrió cuando estaba en la audiencia. Eso usted debe tratar de descubrirlo desde que un cliente lo apodera, que le lleva una demanda. Mire, porque esa es una partecita que nos faltó decir ahorita. Regularmente quien interpone las excepciones, o quien la plantea, la presenta, es la parte demandada. Es que faltan muchas cosas por discutir. Eso la vamos a discutir más adelante también. Correcto, entonces usted ese acto de demanda lo estudia, lo analiza y le busca todos los puntos que usted entienda por donde deba atacarlo, y es un punto de ataque, la excepción. Un asunto de una aclaración, una especie de pregunta. Si hemos establecido aquí que la excepción de incompetencia debe ser planteada antes de toda defensa del fondo o medio de inadmisión. Entonces, en este caso, ¿debe ser plantearse de manera previa o se puede concluir conjuntamente sobre una defensa del fondo, un medio de inadmisión y una excepción? Sí. Desde mi punto de vista se pueden hacer todas las conclusiones. Pero primero las competencias antes que el medio de inadmisión. En el orden. En ese orden. Usted lo que tiene que ordenar. O sea, que no es que no se pueda concluir de manera conjunta. Si usted puede concluir de manera ordenada. La excepción de incompetencia primero. ¿Concluye al fondo o presenta el medio de inadmisión? Que el juez es, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, quien tiene que ordenar eso también en el orden que deben ser fallados. El juez es que debe ordenarla. Pero usted puede promoverla toda en una sola audiencia. Ahora bien, lo técnicamente correcto es que usted, aún en esa audiencia, vaya a promover excepción de incompetencia. Y por esas mismas conclusiones más abajo dice, a la vez promueve un medio de inadmisión, pero a la vez también concluye al fondo. Claro que sí que lo puede hacer. Todas en una misma, va a ser un mismo escrito y con las motivaciones debidas para cada cosa, cada pretensión o predicamento. Correcto. Lo que ocurre también que en la práctica, por lo regular, lo que se hace, se presentan cuando está iniciando el proceso, los jueces tienden a acumular la decisión para emitirla conjuntamente con el fallo al fondo, pero por una disposición distinta, para evitar la dilatación del procedimiento, porque podría ser que si falla la excepción de incompetencia al principio del caso, del proceso, entonces viene un recurso y eso podría entonces retrasar, dilatar el conocimiento de la causa. Por lo regular, los jueces acumulan para fallar al final. Pero esa facultad de acumulación se ha hecho una especie de cotidianidad también en cuanto al ejercicio. Cada vez que se plantea una excepción o un medio de inadmisión, la cultura de los tribunales ha sido acumular sin evaluar la seriedad, porque habría que ver todo juez, precisamente para evitar como un fin dilatorio del proceso, cualquier tipo de medio de inadmisión o excepción debe valorarlo, para no evitar lo que usted dice de retardar el proceso con una apelación de la decisión que pueda rendir al efecto, pero se está haciendo muchas veces en la práctica judicial de manera mecánica. Es decir, se plantea un medio de inadmisión o una excepción de incompetencia y automáticamente el juez acumula y continúa. O sea, es decir, debe de plantearse a veces la seriedad y la motivación y para antes de simplemente limitarse a acumular un tipo de pedimento como este de excepciones de procedimiento o de medio de inadmisión, valorar en cada caso, no de manera mecánica, acumular conjuntamente con el fondo, que es la práctica actualmente que tenemos. Y en la práctica también se ve, y es que la ley lo confiere, el poder, la facultad al juez, aún las partes encontradas, las partes en conflicto, en litis, no se lo promueva, el juez lo primero que debe hacer es revisar su competencia, tanto en razón de la materia como en razón del territorio. Bien porque le hayan prorrogado la competencia mediante la contratación, el acto, o bien porque se la solicito. No, bueno, dice de oficio, okay. Oficiosamente, porque es un asunto de orden público para el juez que se impone revisar su competencia antes de conocer sobre el fondo del asunto. Una pregunta,
Cuando una de las partes propone o promueve, ya estamos básicamente, el tiempo es bastante limitado, entonces cuando una parte propone una excepción de incompetencia y el juez le rechaza, falla la decisión y rechaza, ¿qué vía tiene esa persona para recurrir? Si se puede recurrir a esa decisión que rechaza el pedimento de incompetencia. Sí, si ustedes me lo permiten, yo quisiera tratar un puntito antes de ese, porque ahorita dijimos cuándo se puede promover. Y se nos quedó una idea que no debemos concluir esta entrega del programa sin indicar que aún en apelación por primera vez se puede plantear la excepción de incompetencia. ¿Qué ocurre? Vamos a plantear una casuística para que todos los seguidores nuestros lo entiendan mejor. A usted se le demanda por la jurisdicción X, por ante el tribunal tal, y usted por X o Y no comparece. Y obviamente está legalmente citado y el tribunal no revisó su competencia y le concluyó la otra parte del fondo y el tribunal se pronunció sobre el fondo, le pronunció defecto a usted por no comparecer, no obstante está legalmente citado, y entonces usted después dice, pero ven acá, es que este tribunal era incompetente o es incompetente. ¿Qué vía usted tiene? Entonces ahí vamos a que en grado de apelación también se puede promover la excepción de incompetencia, pero solo cuando usted ha sido defectuante en primer grado. Porque usted no ha promovido, usted no estuvo presente en el conocimiento de la audiencia y usted retiene, plantea y motiva con los requerimientos que ya dijimos que ese tribunal que conoció eso es incompetente. Lo puede hacer en grado de apelación. Queríamos dejar eso bien claro. Exactamente, porque el principio sería de que no se puede, en grado de apelación, plantear la excepción de incompetencia, porque usted ha dicho entonces, la excepción. Una excepción a esta parte, porque básicamente, ¿cuáles son los requisitos fundamentales del pedimento? De que sea antes de toda defensa al fondo, antes de concluir sobre una inadmisión o sobre al fondo, y usted no ha hecho ninguna de las dos. Ahora, la otra pregunta que tú haces es sumamente importante, muy sabiamente manejada por ti, es ¿qué puedo hacer? Yo planteé la excepción de incompetencia, el tribunal se pronunció competente, no pronunció más nada, no conoció más nada más que la excepción. Entonces yo tengo el recurso que, si no me recuerdo, me confiere el artículo 8 de la ley 834, que es promover una impugnación a esa decisión mediante el recurso que se llama ley contredit. El ley contredit es un recurso de impugnación, no es la apelación, no es la oposición, es un recurso especial para atacar cuando el tribunal se ha pronunciado exclusivamente sobre la excepción de incompetencia. Y entonces, como recurso especial, también tiene una especialidad procesal. Primero, el plazo es de 15 días. Y segundo, la forma. Es una instancia que usted deposita en el tribunal que dictó, que se declaró competente. Entonces usted ahí, o a la inversa, se declaró incompetente y la otra parte es quien, quien la va a atacar. La vía recursiva para atacar la incompetencia. El ley contredit, en el plazo de 15 días, depositando el escrito en el mismo tribunal que se pronunció sobre su competencia o su no competencia, y consignando el gasto de la instancia. Un término que nunca se ha aclarado, los gastos de la instancia. ¿Cuáles son los gastos de la instancia? La gente que deposita 100 pesos, otros depositan 1000 pesos como gasto de instancia, porque como no hay nada liquidado todavía. Otra cosa es distinta cuando el tribunal se declara competente, como dijimos ahorita, se declara competente. Usted planteó la excepción de incompetencia, un medio de inadmisión y conclusión al fondo al mismo tiempo. El tribunal se va a pronunciar sobre la excepción de incompetencia, se declara competente. Sobre el medio de inadmisión, le rechaza el medio de inadmisión y se pronuncia sobre el fondo. ¿Puedo atacarla? Sí puedo atacarla, pero ya esto mediante el recurso de apelación y de conjunto la sentencia. El recurso de apelación, conforme a 443 siguiente del Código de Procedimiento Civil, en el plazo de un mes y mediante un acto
de algo así, un emplazamiento notificado a la parte o en su domicilio. Eso son las dos formas de atacar, de impugnar la decisión sobre incompetencia. Si solo trató sobre incompetencia, le concedí 15 días y una instancia en mi tribunal. Si se ha pronunciado sobre la incompetencia y sobre el fondo al mismo tiempo, es el recurso de apelación conforme al 443 siguiente del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente yo quiero, aparte de que ustedes expongan su parte conclusiva, yo quiero decir, ¿me puede el tribunal rechazar la excepción de incompetencia y obligarme a concluir al fondo ese día? No. Tienen que ponerme en mora de que yo concluya el fondo. Y preferiblemente debe hacerlo en una audiencia que no tarde más allá de 15 días. Porque yo vine preparado a plantear el medio de inadmisión. Usted me dice que se lo reservó para pronunciarlo conjuntamente con el fondo y que me pronuncie sobre el fondo. Yo le digo que no vine preparado. Y usted no me puede obligar porque entonces me está lesionando mi derecho de defensa. Usted tiene que decir, se aplaza para que el abogado venga a la próxima audiencia a presentar conclusiones sobre el fondo. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Además, que es un asunto que los jueces tienen que cuidar siempre, el sagrado derecho de defensa. Pero hay quienes entienden que el derecho de defensa solamente debe ser protegido a la parte demandada y no es así. Es un derecho que es para todas las partes, no importa que sea demandante o sea demandado. Y si usted no va preparado para concluir al fondo, cuando usted ha sido convocado, por ejemplo, para presentar una medida de instrucción, ¿verdad? O para cumplir una medida de instrucción, podría concluirse a fondo, nada impide que lo haga. Pero si una parte se opone, el juez estaría en la obligación de acogerlo y prorrogar la audiencia para venir entonces preparado para presentar conclusiones. Esto es así porque los jueces realmente son los garantes del derecho de defensa de las partes en el proceso y como usted decía, el derecho de defensa, aunque su nombre parecería que es de la parte demandada, imputada, pues son derechos de las partes en el proceso que tienen ese derecho a la defensa. Bueno. Y yo pienso dos puntitos breves. Uno es, ¿por qué los jueces tienden a acumular? El artículo 4 de la ley 834 le faculta acumular los incidentes para ser fallado con el fondo. ¿Por qué la práctica es casi consuetudinario de que siempre se lo reservan? Para evitar que mediante recurso al Lecontredí, que va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la incompetencia, sea el proceso parado, una dilación, y por economía procesal hacen eso. Y el otro puntito que no queríamos cerrar esta entrega sin aclararlo, ¿quién puede promover la excepción de incompetencia? Usted lo dijo inicialmente, pero no, como que no amarramos esa idea. Sí, exacto. Normalmente quien vemos que promueve la excepción es la parte demandada. Ahora, la ley no dice que es un derecho exclusivo de la parte demandada. Diríamos, bueno, por el demandante que está apoderando, si él entiende que es incompetente, simplemente debe, que por error apoderó, desistir de la acción. Y apoderar a la jurisdicción que le entiende. Iniciarla por nada impide, aunque en la práctica no se vea, nada impide que el demandante, luego ya en la audiencia o camino a la audiencia, prepare sus ideas y diga, pero ven acá, el tribunal es incompetente, ahora yo me lo puedo y promuevo la decisión de incompetencia. Eso no tiene nada de pecaminoso. No, así es. Bueno, la ley no lo prohíbe. No lo prohíbe. ¿Y constitucionalmente qué se dice? Ahora, por lo que principio de razonabilidad, lo que la ley no prohíbe está permitido. Y eso es asunto de seguridad jurídica también. Bueno, señores, de esta manera hemos llegado a la parte final de este programa sobre la excepción de incompetencia. Como siempre, agradeciéndole la amabilidad de sus atenciones. Así es. Hasta un próximo programa, Derecho y Sociedad.